El doctor Gustavo Subieta, director del Instituto Pulmonar y de Patología de la Altura, está con nosotros con noticias francamente preocupantes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, distinguida María René Duchén. Tengo el honor de conocerte hace muchos años Sí, sí. y siempre he seguido como uno de tus fans y mando un saludo Qué a lindo. toda tu audiencia extraordinaria por todo el país y además por todo el mundo. Qué lindo, doctor. Ciertamente, venimos en este afán. Yo recuerdo que una de mis primeras coberturas en la vida de todos los tiempos, fue esto precisamente. Aparecí con mi camarita y mi grabadora en el Instituto de Patología de la Altura para averiguar qué era esto del mal de altura. Y me encontré con toda una patología y con una familia de científicos entregados 100% a esta investigación. Gracias, María René. Sí, lo recuerdo muy bien. Eso era cuando estábamos en la avenida Saavedra. Correcto. Actualmente nos encontramos en la parte posterior donde es el teleférico Celeste y Blanco. Ahí tenemos un edificio dedicado a la investigación y también a atender pacientes en los problemas de altura, querida María René. Bueno, ciertamente ha sido toda una vida dedicada a la patología de la altura y cuando digo toda una vida significo varias generaciones. Tu papá, por supuesto, un hombre extraordinario, ustedes que continúan en esta investigación donde hay conclusiones importantes y donde se ha llegado a un análisis del comportamiento respiratorio del ciudadano que vive en altura extraordinario. No hay chistes, efectivamente hay una patología específica y debe ser tratada. Evidentemente, María René, tocas un tema fundamental y te felicito que tomes atención y brindes esa atención a tu audiencia, porque tenemos que tomar esto muy en serio. Bueno, primero quiero como antecedentes explicarte que tengo el orgullo de decir que los bolivianos estamos a nivel científico a través de nuestro instituto y en colaboración con otros colegas de diferentes países incluso, pero fundamentalmente bolivianos. Por ejemplo, trabajamos con la Universidad de Laval, pero ahí está Jorge Solís, Cristian Arias y muchos otros bolivianos. Y por supuesto también colaboramos aquí con Roberto Vera de la Universidad Tomás Frías, que es un físico, y mi hija Natalia Subieta de Urioste, que es gran colaboradora. Hemos dedicado, bueno, nuestro instituto ya cumplió este año, querida María René, 50 años de Oh, existencia cuando lo fundó mi padre. ¿Y wow. qué hemos hecho durante estos 50 años? Pues hemos atendido pacientes, ayudado y brindado salud a muchos miles, pero no solamente eso, sino que hemos ido evolucionando en la ciencia, creando y permanentemente investigando la altura. Y hemos llegado a niveles mundiales de extraordinarios. Mira, yo, por ejemplo, te voy a decir, me han invitado a ser uno de los dos directores de la conferencia mundial de COVID que hemos llevado a cabo a fines de agosto en la India. Y yo era Oh, qué uno de lindo. los que tenía que dirigir todo porque me invitaron a participar por el instituto, por el prestigio del instituto. Ujú. Y hemos avanzado mucho. Tenemos publicaciones muy interesantes, María Zena. Es muy interesante ver cómo se ha avanzado y cómo se llega a establecer estadísticas, estudios que están científicamente respaldados. Me ha llamado mucho la atención una última publicación que hace doctor cuando habla de una mala coincidencia entre humo, fruto de estos incendios, de estos focos de calor y coronavirus. Hay que agarrarse, ¿ah? Sí, sí. Y realmente tenemos que hablar sobre, primero, el primer término, que es un orgullo de producción boliviana, científica para todo el mundo. El COVID no produce una neumonía típica, porque la neumonía típica son patologías que han sido descritas hace más de 300 años originalmente y que dan ciertas patologías en el pulmón. El COVID no es una neumonía, aunque siguen utilizándolo a nivel mundial. Es una neumólisis. ¿Por qué he puesto este término? Porque neumonía o neumonitis quiere decir inflamación del pulmón.
esto no es solamente un proceso inflamatorio que viene posteriormente, es un proceso de destrucción de los pulmones. Entra el virus a las células pulmonares y para reproducirse, como cualquier parásito, agarra, ingresa dentro de las células, se inyecta dentro de las células, pero en este caso no son pues células de otras partes del cuerpo humano para reproducirse el RNA, sino entra a la célula pulmonar, y al entrar a la célula pulmonar el transporte de oxígeno y anhídrido carbónico se ven totalmente alterados. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza a producir destrucción del pulmón. Por eso le llamo lisis, neumolisis, destrucción del pulmón. Esto es un término trascendental, porque por eso es que el uso de ventiladores ha creado la destrucción de pulmones frecuentemente, porque se utilizaban presiones altas. Ahora se utilizan mucho más bajas, se utiliza mucha menos cantidad de ventiladores, y esto lo vengo diciendo hace rato en unas publicaciones que están en el internet online. Desde marzo hemos publicado, desde mayo hemos publicado sobre estos aspectos, pero lo importante, querida María René, es el chaqueo que estamos sufriendo los bolivianos y por supuesto los brasileros y otras áreas. ¿Qué ocurre? Que si el pulmón ha sufrido esta enfermedad en forma severa, se ha destruido, y si no se ha utilizado los antiinflamatorios en forma adecuada, porque la inflamación encima aumenta el proceso, entonces se produce una cicatrización en los pulmones de las personas que han sufrido, y por eso quedan con falta de aire. Y si encima se producen chaqueos, entonces esos chaqueos hacen que las partículas de humo ingresen al pulmón de las personas, y como ya tienen disminución de la capacidad pulmonar, estando ellos en reposo pueden estar tranquilos, pero al empezar a caminar empiezan a sentir falta de aire, al subir las gradas, en fin. Entonces el humo se constituye en un irritante adicional que puede generar incluso reactivación del proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Entonces, esto es alarmante, querida María René. Francamente alarmante, pero espérese un ratito, vamos un poquito para atrás. Cuando hablamos de secuelas, o sea, no es que uno padece el coronavirus y una vez que desaparece la virulencia, uno empieza a recuperarse normalmente. No, hay secuelas en los pulmones. En algún artículo que leí se hablaba de llagas que quedaban como llagas o que quedaban cicatrices, que se había constatado esto científicamente. Usted me lo acaba de ratificar. Exactamente. Se producen cicatrices porque, ¿por qué? Porque es como una herida en la piel. Cuando nos cortamos la piel, ya nunca vuelve a restituirse esa piel en ese lugar exactamente. Si es una lesión más extensa, queda una cicatriz. Por eso una quemadura, por ejemplo, de la piel produce esas cicatrices tremendas. Ya no es tejido de piel, ya es fibrosis, es tejido fibrótico que ya no funciona como la piel, que tiene sus cualidades extraordinarias. En el pulmón, exactamente como lo mencionas, querida María René, se produce la destrucción como si se quemara el pulmón por el virus. El virus está ocasionando eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no se restituye ese tejido que se ha destrozado, ya no se restituye. Entonces el organismo trata de parchar la deficiencia y pone una cicatrización, una fibrosis en el pulmón. Pero ¿qué hace esa fibrosis? Eso ya no funciona como la maravillosa función que da el pulmón cuando está sano, para que ingrese el oxígeno y salga el anhídrido carbónico. Entonces esas zonas ya son tejido pulmonar no funcionante y muerto. Ahora, las personas que han padecido coronavirus, por nada del mundo debieran volver a fumar. O sea, suena obvio, pero hay personas que están reservando el momento para volver a fumar. O sea, es obvio con esto que no, y más aún con lo que usted señala. Absolutamente, querida María René, y que me alegro que lo menciones. El cigarrillo es pues humo y es nicotina.
y es irritantes. Entonces, en este proceso, cuando ya queda inflamado ese pulmón, las lesiones van a generar mucho más hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? Es la baja del oxígeno en el organismo. ¿Y qué genera esta baja de oxígeno en el organismo? Genera un fenómeno de compensación que es la poliglobulia, que es lo que llamamos poliglobulia, pero ahora nosotros técnicamente ya lo llamamos polieritrocitemia. ¿Qué quiere decir? Poli, aumento, eritro, glóbulos rojos, emia en la sangre, aumento de glóbulos rojos en la sangre, que es el fenómeno de compensación. Entonces, ahora vamos a tener mucho más poliglobúlicos en la ciudad de La Paz, pero lo interesante, querida María René, es que no solamente van a estar en la ciudad de La Paz, van a estar a nivel del mar en todo el mundo. Va a haber gente poliglobúlica a nivel del mar, porque esa es la compensación. Nosotros hemos descrito esto hace muchos años. Nosotros por eso nos oponemos a las sangrías, porque la sangre se constituye en el factor de compensación de la falta de oxígeno, María René. Entonces una persona que tradicionalmente era identificada como poliglobúlica no debe hacerse sangrías. No, María René, no. Esto es algo que venimos hablando hace mucho y ahora estamos publicando unos trabajos aclaratorios porque ahora con el COVID recién se están percatando de lo que veníamos diciendo, y estas son ideas de mi padre, por si acaso, él fue el gestor de estos conceptos. Entonces, ahora se están percatando de la realidad de lo que está pasando con el COVID y la poliglobulia. Esa es una compensación para la deficiencia del pulmón. Mira, tenemos una tríada, María René. Son tres cosas, tres fundamentos para que se transporte el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. El primero es la bomba neumodinámica, que eso es un nombre que le ha puesto mi padre, que son los pulmones, o sea, una bomba que mueve aire, neumodinámica. El segundo componente es la bomba hemodinámica, que es la bomba que mueve la sangre, que es el corazón. Y el tercer componente de ese transporte es la hemoglobina, por eso le llamamos la tríada. Y la hemoglobina es el mecanismo de compensación más importante cuando falla parcialmente uno de los órganos como el pulmón, y también cuando falla parcialmente un corazón por otras patologías. Pero entonces por eso es fundamental que aumenten los glóbulos rojos para poder cargar un poco más de oxígeno a los tejidos. Entonces las sangrías nunca deberían haberse producido como se producen en los casos de poliglobulia. Nosotros tenemos pacientes que han vivido durante 30 años con hematocritos altos y perfectamente se compensa. ¿Cómo controlan, cómo compensan, doctor? Porque en La Paz, y yo le aseguro que en este momento hay mucha gente que nos está escuchando, hay mucho poliglobúlico, ¿no? Así es. Y o te han mandado a vivir a tierras bajas, o te han hecho sangrías y se acabó. Exactamente. Pero sabes, María René, lo que hay que hacer es buscar la causa de la poliglobulia. O sea, la poliglobulia es un signo, es el aumento de glóbulos rojos para compensar las deficiencias del pulmón. Sí. Entonces, lo que se tiene que hacer es investigar por qué está fallando ese pulmón, por qué no lo está dando. Y por eso te digo que el COVID ahora muestra esa lesión como un resultado de esa lesión, aumentan los glóbulos rojos. Te vas a acordar del problema que se va a presentar de mucha gente con poliglobulia. Bueno, yo le creo, ciertamente le creo, y le he creído y he quedado siempre impresionada con los estudios que ustedes han realizado. Doctor, muchas gracias por darnos este pantallazo general. La gente va a estar interesada. ¿Dónde acude para buscar más información? Bueno, pueden buscarnos en nuestro instituto, el IPA, llamarnos para poder coordinar un poco horarios. Más de información. Está en el internet también, el Instituto Altitude Clinic se llama en inglés, pero por supuesto se traduce. Pero permíteme decir una palabrita más, querida María René. Por favor, doctor. Aquí hay un tema fundamental, que el pulmón es lo que nos permite que ingrese oxígeno al cuerpo, es nuestro órgano vital. No podemos dejar de comer todo un mes, no morimos. Podemos dejar de tomar agua casi toda una semana antes de fallecer, pero dejar de respirar no lo podemos hacer 3 a 5 minutos.
máximo. Eso quiere decir que el órgano respiratorio es un órgano fundamental, crítico, y ese órgano está siendo afectado con coronavirus. Por eso le he puesto el término neumolisis. Pero ahora he creado un nuevo término, porque el pulmón de la naturaleza es las áreas verdes, son las plantas, son las que generan nuestro oxígeno a través de las moléculas de los cambios metabólicos y generan el oxígeno que respiramos. Si destrozamos y quemamos las plantas, estamos haciendo lo que el virus hace con nuestros pulmones, pero lo hacemos a nivel planetario. El planeta es como un ser viviente, como un ser humano, y sus pulmones son las plantas. Y si quemamos las plantas, se produce lo que ahora estoy denominando con un término nuevo, así como lo hice con el pulmón de los seres humanos, la neumolisis, ahora estoy llamando a esto forestalisis. ¿Por qué forestalisis? Porque foresta quiere decir de forestal, del bosque. Lisis es destrucción. La forestalisis es la destrucción del pulmón de la naturaleza, que son las plantas. Tenemos que entender, por favor, tienen que entender que no es la búsqueda de solamente el dinero para hacer diferentes plantaciones. Estamos hablando del problema de la vida de los habitantes del planeta. Por eso los americanos, los europeos, los asiáticos están queriendo ir ya a establecer un nuevo mundo en Marte. Están buscando y van a hacerlo. Pero ir allá y terraformar en un planeta es algo terrible, son temperaturas bajísimas, no hay oxígeno, es terrible, pero así todo lo están haciendo porque se está destruyendo esta casa, ¿no? Claro. Exactamente, y lo están haciendo por un instinto de supervivencia que cuesta mucho y todo, porque no estamos destruyendo la casa. Tenemos que entender, por Dios, nosotros los bolivianos podríamos dar un ejemplo al mundo de preservar nuestras plantas, nuestros bosques y darnos el tesoro más grande del universo, querida María Zené, y eso lo he escrito, es la vida. Y hasta ahora no se ha descubierto vida en otros mundos. El tesoro más grande de todo el inmenso universo es la vida. Por Dios, cuidemos la vida, cuidemos nuestros pulmones a nivel personal. Por eso recomendamos el uso de las máscaras, lavarse las manos, evitar la exposición, por favor, al virus, porque puede entrar el virus y destrozar los pulmones parcialmente. Si destroza en cierto nivel más del 50%, ya viene la muerte. Entonces, por eso tenemos que cuidarlo, pero también tenemos que cuidar, por favor, el medio ambiente. Cuidemos nuestra naturaleza, seamos razonables, lógicos. ¿Qué nos pasa a los humanos de todo el planeta? Estamos destrozándolo, María Zené. Mil gracias por tu gentileza. Nos deja preocupadísimos, doctor. Preocupadísimos, y es que realmente no tomamos conciencia de lo que hacemos con nuestros cuerpos ni tampoco con el entorno. Muy amable, muchas gracias, siempre un gusto conversar con ustedes, un cariño. Doctor Gustavo Zubieta, director del Instituto Pulmonar y de Patología de la Altura.